La liturgia nos invita a continuar meditando el libro de Génesis y en esta ocasión nos sitúa frente a la muerte de Sara y al casamiento de Isaac. Y con esto vamos a comenzar a hablar ya de Isaac y Rebeca, la que va a ser su esposa, y dejaremos de ir contando la historia de Abraham y Sara, los padres de Isaac. En primer lugar, lo que nos dice es que Isaac se casa con Rebeca, pero el casamiento es un modo muy singular. La iniciativa de este casamiento la tiene Abraham, que cuando después de que entierra a su esposa Sara, dice, bueno, es tiempo de que Isaac se case. Y entonces le pide a uno de sus servidores que vaya a su tierra natal a buscar a una esposa para su hijo. Y lo envía, y el servidor va. Y bueno, de acuerdo a las lecturas que invito a leerlas, se encuentran este servidor con Rebeca, la que sería la mujer de Isaac, y le pide hospedaje a este hombre y Rebeca se lo da. Una vez que llega a la casa de Rebeca, él expone el asunto por el que va. Dice, bueno, he venido acá porque quiero que Rebeca sea la esposa del hijo de mi patrón. Y accede Rebeca y se va con este hombre. Y cuando va llegando de nuevo a la casa de Abraham, cuando va volviendo a la tierra donde vivía Abraham, viene del campo Isaac y ahí se conocen Rebeca e Isaac y surge la maravilla del enamoramiento. De esto es mucho lo que puede objetarse. En primer lugar, que haya sido iniciativa de Abraham, que los padres de Rebeca hayan consentido sin haber antes hablado o conocido a Isaac, y que Rebeca se pusiese en camino sin conocer también al que iba a ser su esposo. Lo cierto es que aunque no fue iniciativa de Rebeca y de Isaac, sí ambos dieron en su momento su respectivo consentimiento. Pero cierto es también que la palabra de Dios no solo quiere transmitirnos historia y costumbres del pueblo, sino sobre todo historia de salvación. ¿Qué nos dice este texto desde la perspectiva de la historia de la salvación? Hay varias cosas importantes. En primer lugar, nos habla del papel de la mujer en cuanto esposa y madre. Y esto es importantísimo, porque vincula a Sara y a Rebeca con la felicidad de Isaac. Y encontramos como en una segunda vez aquello que encontramos por primera vez con Adán y Eva. El hombre no puede estar solo, necesita una ayuda adecuada. Su felicidad no se encuentra dentro de sí, sino en el encuentro con alguien más. Rebeca es el consuelo para Isaac después de la muerte de su madre. Esto nos dice el Génesis. Y ciertamente esto no debe tomarse a la ligera como quien piensa solo concupiscentemente. Es necesario recordar la experiencia de Adán. No es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Y en la naturaleza no encuentra una ayuda adecuada. En cambio, en la mujer, ella sí que es carne de su carne y hueso de sus huesos. Por eso, repitiendo ahora de un modo más claro, podemos decir que Dios ha escondido en la comunión con una mujer la felicidad del varón. Felicidad que se experimenta primero de un modo filial y llegado el momento de un modo conyugal. Y también el papel del varón es excelentemente iluminado. Aunque el libro del Génesis resalta, como es natural, el carácter patriarcal de la figura de Abraham, ello no significa avalar lo que nuestra cultura contemporánea denomina como machismo. Recordemos que Abraham siempre escuchó a Sara e hizo en varias ocasiones lo que ella le pedía aun a costa de su propia aflicción.
Por otro lado, aunque hace un juramento con su sirviente, es interesante, de acuerdo a como vemos en las lecturas, que él deja claro que si su sirviente no puede cumplirlo, quedará libre de ese juramento de buscar una esposa para su hijo. Esto significa que Rebeca también podía decir que no. Y de este modo se resalta a un tiempo el protagonismo de Abraham, la libertad de Rebeca de Isaac, y también la disposición de Isaac a cumplir la voluntad de su padre. Y la pregunta ¿es esto historia de salvación? Sí, porque si bien nos narra una historia común y nada extraordinaria, como lo pueden ser las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el maná en el desierto, lo que nos relata es el comienzo de esta historia. Esa historia, el pueblo comienza acá, comienza con esta familia. Comienza protagonizado siempre por un matrimonio, por una familia. Abraham y Sara, como hasta ahora, Isaac y Rebeca, de aquí en adelante. Y esto dice mucho en nuestros tiempos. En primer lugar, que las esposas sean muy felices, como lo fue Sara con Abraham, que las madres protejan a sus hijos, como hizo Sara con Isaac, que los padres procuren el bien de sus hijos y sobre todo los ayuden en su opción fundamental, como hacen Abraham y los padres de Rebeca, y que los jóvenes se dispongan a cumplir la voluntad de Dios, manifestada tantas veces en la voluntad de sus padres. Aunque es un texto antiguo, podemos encontrar palabras muy actuales. Y es referido al Evangelio, es interesante descubrir que los que preguntan y dudan sobre Jesús no le preguntan a Jesús, sino a sus discípulos. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces las preguntas que debemos hacerle a Dios se las hacemos a terceros. Muchas veces queremos escuchar una respuesta diferente a la que sabemos que Dios daría. ¿Por qué no le preguntan a Jesús? Quizás porque ya intuían la respuesta. También puede ocurrir que formulemos la pregunta de tal modo que condicionemos las respuestas, y es muy probable que esto lo consigamos si le preguntamos a los hombres. Pero si le preguntamos a Dios, esto evidentemente es diferente. Seguramente los discípulos del Evangelio no hubieran sabido qué responder correctamente, pero Dios tiene misericordia de los suyos y también de aquellos que los cuestionan. Por eso, al tiempo de que protege a unos, planta cara y responde de frente a los otros. ¿Tienes alguna duda sobre mí? Pregúntamelo a mí, dice Jesús. Y viene bien entonces que hoy nos preguntemos, y ya para nosotros, ¿qué es lo que no nos gusta de lo que Dios nos ha dado? ¿Qué le queremos reclamar? Y una vez que tengamos nuestra lista, animémonos a ir y a preguntarle directamente a Él, a ir a la oración. Hablemosle de frente. ¿Y qué creen que nos responderá? Seguramente que nos pedirá lo mismo que Él nos ha ofrecido al momento de escucharnos, y no es otra cosa más que misericordia. Buenas tardes.